Palo de Mayo es una celebración de bienvenida a la lluvia y la producción. Su origen data que se hace en honor a la diosa Mayaya, diosa de la fertilidad. El Maypol representa la mayor expresión cultural de la costa caribe de Nicaragua. Bluefield se considera la cuna del Palo de Mayo. Según la historia, esta ciudad era la comunidad fundada y habitada en su mayoría por negros identificados como creoles. El Palo de Mayo, como una forma de expresión cultural, creo que tiene más de un siglo y que estaba como focalizado en los barrios más emblemáticos de la costa caribe, en este caso Bluefield, en los barrios de Golbán, de Beholding, de Punta Fría, inclusive, ¿verdad?, en los barrios en donde estaban un poquito marginales. Siento como que la concentración de la expresión cultural se daba más en estas comunidades, y digo comunidades porque son barrios con poblaciones grandes, y que lograr de que esto pudiera expresarse más ampliamente para toda una cultura de todo un municipio y de la costa caribe ha sido un trabajo arduo y de constante renovación y de formación, ¿verdad?, de estas expresiones. Uno ve bailar a todos el Palo de Mayo, ya como digo, es la apertura de la expresión cultural en el baile, específicamente a toda persona que lo siente, pero de donde nace es de esta población afro. Lo vemos ahora en la música misquita, lo vemos también en otras expresiones culturales, inclusive a nivel del Pacífico vemos estas bandas musicales también interpretar la música y el baile. Se dice, pues, si queremos ir a una fecha, a partir de 1787, nuestra gente comienza a hacer su propio Palo de Mayo, ¿verdad? Ese es el primer cambio que tiene el Palo de Mayo, porque el Palo de Mayo que hacían los ingleses era cortar un árbol, sembrarlo, decorarlo, hacer todo, pero con música de flauta. Cuando se van los ingleses en 1787 y quedamos nosotros haciendo el Palo de Mayo, ya no usamos la flauta. Cambiamos, usamos nuestros propios instrumentos, lo que la gente tenía a mano, un tambor, una quijada de burro, una raya de coco, un peine para hacer sinfonía y una tina de lavar ropa para hacer bajo, y entonces el ritmo del Palo de Mayo cambió. Según las personas de mayor edad, la danza del Palo de Mayo a un principio era solo para los adultos. Los niños no podían mezclarse en las celebraciones. Las vestimentas eran muy tradicionales y los movimientos eran más cortejos y el baile una disciplina. When I started to dance Maypole is when the president Samosa used to come to Bluefield. And I jump in the ring and I start dancing. That time I had 13 years. And I start dancing. Everybody gets frightened because no children can come on. We don't know nothing about Maypole. Beholding was the founder of Maypole. Anytime a Maypole, you have to start Beholding. Because there were no other dancers, only in Beholding. The uniform was long skirt with blouse, but he had like a corona around. And your head tie. But you don't dance in Worlaga. You dance according to how the music going. So how the music play, you do your movement. You never used to wind up and vulgar yourself. En la actualidad hay opiniones divididas en cuanto a la influencia de otras tradiciones que han venido moldeando o influyendo en la esencia del Palo de Mayo. Algo inevitable es la globalización y exposición de la cultura a todo el mundo. Con el tiempo, algunos de estos cambios han incidido en su tradicionalidad, vestimenta e instrumentos musicales. Tenemos que ver de que en ese entonces no existía el tema de las minifaldas, porque también hay que ver el diseño que se hacía en ese entonces y también el estilo de vestir que se hacía en ese entonces, las telas que existían en ese entonces. Por eso que decimos que la cultura no es estática, la cultura es dinámica, porque así como va evolucionando las personas, va evolucionando la cultura, la danza, el baile y todas esas cosas. Ahora, lo que yo sí creo
es de que tenemos que tener tres cosas claras. El palo de mayo en la calle no es el original. El palo de mayo que se baila en las tarimas no es el original. No es la forma original. El baile que se hace en los patios, por eso es que se hace palo de mayo en cada barrio. La idea es que se hace en patio. Pero ¿qué hacemos? Lo hacemos en cancha, lo hacemos en espacio público, porque también recuerda que antes no había esas cosas, entonces la gente lo hacía en su propio patio. Yo, por lo menos como promotor de cultura y de danza, yo no pienso cambiar los pasos. Por ejemplo, los movimientos de los pies. Entonces, una música palo de mayo tiene sus movimientos únicos, porque eso es lo que hace que sea palo de mayo. Cuando la gente tiembla, cuando la gente mueve la falda, cuando hace esto, todo eso es un palo de mayo. Entonces, el día de mañana que comienzan a cambiar los pasos, ahí sí vamos a tener un problema. Nosotros tenemos algo que va más allá del palo de mayo, ¿verdad? Que es el mayoyá, ¿verdad? Mayoyá se tiene que entender no como palo de mayo exclusivamente, sino que mayoyá es un espacio, ¿verdad? Donde todos los pueblos de la costa caribe tienen la oportunidad de manifestar su cultura y cada pueblo quiere compartir lo mejor de su cultura. Por eso en mayoyá usted ve que hay un hípico y un hípico nada tiene que ver con palo de mayo, ¿verdad? Pero no es palo de mayo, pero es dentro del marco del mayoyá, ¿verdad? Usted ve que hay comparsa, ¿verdad? Carnaval, el carnaval tampoco es palo de mayo, ¿verdad? Usted ve que hay festival de poesía, que hay exposición de pintura, pero qué bonito que tenemos todas estas cosas para que el mundo, el resto de Nicaragua y el mundo sepan que nosotros no solo somos bailar. Toda sociedad está abierta a diría yo, otras expresiones culturales. Así como nosotros, nuestro baile impacta a otras culturas, también otras culturas nos impactan. Lo importante es saber qué es lo que estás conservando a la hora de tu expresión cultural. Por ejemplo, he visto población del Pacífico bailar el palo de mayo, lo disfrutan, pero no es su cultura. Es la forma donde ellos expresan y sienten y comparten la cultura. Por ejemplo, el traje ha variado, el salir a la calle a bailar también ha variado, porque anteriormente se veía solamente en los barrios, era como que muy íntimo de cada barrio, pero ahora pues se expresa de mayor. Y eso es la influencia del carnaval, ¿verdad? Porque nuestra propia gente en una visita que hicieron a Costa Rica, vieron el carnaval y lo trajeron acá, y es por eso que hay que diferenciar. Toda sociedad tiene influencia de otras expresiones culturales, más sin embargo lo importante es conocer tus raíces, mantener, conservar, fortalecer, no descartar, pero sí saber cómo incorporarlas para que no perdas tu identidad, y eso es importante mencionarlo. Hay cosas que alguna gente no, digamos, tratan o hacen un esfuerzo por cambiar, que no le hacen nada bueno al baile. Por ejemplo, cuando hacen los tulululus, vos ves ahora mucha gente tirando fuego con spray, ¿verdad? Eso lo han copiado de otras culturas y mucha gente dice, bueno, pero deberíamos de prohibir eso porque no es algo sano, no es algo saludable. Cuando vos copias algo de otra cultura o copias algo de otra gente y es algo sano, pues bienvenido sea, pero hay cositas pues que sí han cambiado por eso de la globalización. La gente lo ve en la televisión o la gente ha viajado a otras partes y miran eso y lo copian. Pero decir a la gente, mire, es prohibido usar ese tipo de ropa para andar en el palo de mayo sería una limitación. Pero decir que no estén jugando con juego en un baile donde hay un montón de gente, eso sí creo que valdría la pena. En una lucha por mantener y preservar esta cultura se han creado estrategias.
Una de ellas es la edición de escritos. Tal es el caso de la creación del libro Historias del Palo de Mayo, escrito por el historiador Johnny Hodgson. Una forma de preservar es escribir. En ese librito que yo hice, yo trato de rescatar lo que siento que se necesita transferir a otras generaciones. Allí no está dicho todo sobre el Palo de Mayo, pues para poner todo sobre el Palo de Mayo necesitarías hacer un gran libro. Y yo digo, si yo hago un gran libro, nadie lo va a leer porque, o tal vez no nadie, pues, pero la gente que a mí me interesa que lo lean, los estudiantes, los jóvenes, no lo van a querer leer cuando vean un libro grueso de 1000 páginas. Entonces yo he hecho algo de 30 o 40 paginitas que sea fácil de leer en lenguaje sencillo, para que las personas de la costa Caribe y otras partes puedan conocer lo básico del Palo de Mayo. Especialmente quiero que sepan que el Palo de Mayo es una reliquia de la cultura universal, y quiero que sepan que se trata de celebrar cosas buenas, ¿verdad? Es decir, no es idolatría. Los egipcios creían en la diosa Isis y eso. Nosotros no creemos en ninguna diosa Isis. Nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Pero el Palo de Mayo está celebrando la lluvia, la fertilidad, ¿verdad? No tiene nada de malo. Para la costa Caribe, el maypol es la máxima expresión cultural de los pueblos originarios y afrodescendientes, algo que tras el paso de los años busca mantenerse para que así los costeños no olvidemos nuestras raíces y tradiciones ancestrales. Lo que ve la gente y lo que significa el baile para una población muchas veces no es igual, y lo estoy hablando de una perspectiva psicológica. Ver cómo una población se lanza a la calle a bailar, a expresar, a tener toda la alegría de expresar su cultura, mientras otros lo están viendo desde otro ángulo. Entonces, lógicamente, ahí está para mí la diferencia en el cómo influye y el cómo también ha cambiado, ¿verdad?, la visión que se tiene de esta expresión cultural, que muchas veces, si no se explica, se pierde, ¿verdad?, el concepto y la realidad.